Arrancamos con una idea que es casi una provocación. Tenemos en nuestras manos un texto de Hernando Bernal que plantea algo muy potente. El psicoanálisis es el reverso de la ciencia. Como el negativo de una fotografía, ¿no? Justo eso. Y no se trata de una pelea, digamos, para ver quién gana, No, para nada. sino de entender dos maneras radicalmente distintas de aproximarse a la pregunta del millón. ¿Qué significa ser humano? Exacto. Es una idea genial porque nos saca de la discusión típica de ciencia versus charlatanería. El punto aquí es mucho más sutil. Bernal propone que son dos discursos que se construyen en oposición mutua. O sea que para entender a uno, tienes que entender lo que el otro decide ignorar. Precisamente. Bien, pues vamos a desglosar esto. La misión de hoy es explorar a fondo esa idea del reverso. Queremos entender cómo operan realmente la ciencia y el psicoanálisis frente a las mismas encrucijadas, ¿no? Identidad, deseo, sexualidad. Ajá. ¿Y por qué, según esta perspectiva, se necesitan casi como la luz y la sombra para definirse? Exacto. Y para eso, creo que lo mejor es ver la lógica de cada uno por separado antes de juntarlos. La ciencia, como la presenta el texto, se enfoca en lo que llama lo real del organismo. A ver, para que quede claro, ¿qué significa exactamente lo real del organismo? ¿Hablamos solo de, no sé, ADN, hormonas? Es una excelente pregunta. Se refiere a todo aquello que es tangible, que es medible, observable en el cuerpo. Piensa en biología, genética, neuroquímica. Es la dimensión, digamos, material del ser humano. La máquina biológica. Entiendo. La ciencia, desde esta óptica, busca ahí las causas. Y claro, las soluciones. Actúa sobre ese plano. De acuerdo, actuar sobre el cuerpo. El texto, para ilustrar esto, pone un ejemplo que es muy gráfico y bastante extremo. Habla del caso de una persona intersexual. Sí, lo que antes se llamaba hermafroditismo. Es un caso límite perfecto para ver esta lógica en acción. Claro. Ante una ambigüedad en el cuerpo, la ciencia busca resolverla en el mismo cuerpo. Y el texto dice algo que a mí, de verdad, me impactó. Dice que la ciencia decide un sexo. Usa ese verbo, decidir. ¿Así? No es que descubra el sexo verdadero que estaba oculto, sino que toma una decisión y luego interviene. Totalmente. Con cirugías, con hormonas. Para alinear el cuerpo a esa decisión. Busca una respuesta definitiva en la biología. Ese verbo es la clave de todo. Decidir. Implica una acción, una intervención directa para eliminar la ambigüedad. La lógica es, si hay un problema en el hardware, lo arreglamos en el hardware. Claro. No hay una pregunta dirigida a la persona sobre su vivencia, su sentir. No, la pregunta se dirige al organismo. Exacto, y la respuesta es una operación. Entiendo la lógica, pero suena increíblemente reduccionista. A ver, no es una especie de caricatura de la ciencia actual. Hoy la ética médica exige escuchar al paciente, ¿no? Por supuesto, y esa es una tensión muy real en la medicina moderna. Lo que Bernal describe no es la práctica de cada médico, sino un discurso dominante, una tendencia fundamental en la ciencia. La de buscar la verdad en lo material. En lo objetivo, sí. Pensemos en otro ejemplo, uno más cotidiano. La ansiedad. Desde esta perspectiva científica, ¿cuál es el abordaje? Pues se buscan desbalances químicos, bajos niveles de serotonina, una amígdala hiperactiva. Ajá, Y el tratamiento suele ser farmacológico, algo que actúa directo sobre esa neuroquímica. De nuevo, una intervención en el organismo. exacto. Y en esa búsqueda de la causa objetiva, de la falla en el sistema, algo fundamental se queda fuera. Y aquí es donde Bernal introduce un concepto que es el corazón de su argumento. Él dice que la ciencia opera a través de una forclusión del sujeto. Forclusión del sujeto. Suena muy técnico. Casi legal. Viene del léxico psicoanalítico. Sí, pero la idea es simple y brutal. Forcluir es más que excluir, es rechazar radicalmente, como si nunca hubiera existido. ¡Wow! Significa que para que el discurso científico sea puro y objetivo, tiene que expulsar de su campo de visión la subjetividad. O sea, lo que la persona piensa, siente, su historia personal. Todo eso es considerado ruido. Espera, ¿ruido? ¿La historia de una persona?
Sus traumas, sus palabras, son solo ruido que interfiere con los datos reales del cerebro o los genes. Desde esta lógica sí. Qué fuerte. Es que no es cuantificable, no es universal. La experiencia de cada sujeto es única, y la ciencia busca leyes universales. Claro, busca patrones. Por lo tanto, para mantener su método, lo forcluye, lo deja fuera. Y aquí está la gran diferencia. Para esta ciencia, la palabra del sujeto es un obstáculo. Para el psicoanálisis, como veremos, es la materia prima. Ok, si la ciencia tira a la basura la historia de la persona, siento que falta una pieza enorme del rompecabezas. Tengo que suponer que el psicoanálisis viene a recoger precisamente esa pieza, ¿verdad? No solo la recoge, sino que afirma que esa pieza es el rompecabezas. Ah, mira. Aquí es donde vemos la imagen del reverso con total claridad. Frente a los mismos casos, el psicoanálisis hace exactamente lo contrario. Volvamos a los ejemplos. Ante la persona intersexual, si la ciencia opera, ¿qué hace el psicoanálisis? La respuesta es tan simple como revolucionaria. Escucha. Escucha. En lugar de intervenir en el cuerpo, su intervención es a través de la palabra. La pregunta cambia radicalmente. Ya no es ¿qué sexo le asignamos a este cuerpo? Sino ¿qué dice este sujeto sobre su ser sexuado? ¿Cuál va a ser su posición subjetiva? La verdad no se busca en un cromosoma. Se busca en la palabra de quien habita ese cuerpo. ¡Wow! El foco cambia por completo. Y con homosexualidad, el contraste es igual de nítido. En lugar de buscar un gen gay o una causa hormonal, el psicoanálisis la entiende como una posición subjetiva. El texto dice algo clave. No es ni una flaqueza ni está determinada por la naturaleza. ¿Ok? Y esto nos lleva a la pregunta central. ¿Por qué darle tanto poder a la palabra? ¿Por qué la escucha es la herramienta principal? Justo. La respuesta que da el texto es una de las ideas más potentes del psicoanálisis. El ser humano es, fundamentalmente, un ser de lenguaje. A ver, déjame procesar eso. Ser del lenguaje. Suena muy abstracto. ¿Significa que somos solo lo que decimos? No exactamente. Piénsalo con una analogía. A ver. Nuestro cuerpo, el organismo, es el hardware. Pero desde que nacemos nos instalan un sistema operativo, un software. Y ese software está hecho de palabras, de historias, de la cultura en la que crecemos. Ese es el lenguaje. Entiendo. Cómo sentimos, cómo deseamos y, sobre todo, ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? exacto. Nuestra identidad no está grabada en los genes, está escrita en ese lenguaje. O sea que mi yo es una especie de narrativa Ajá. que se ha ido construyendo con las palabras de mis padres, de mi cultura, de mis propias experiencias. Precisamente. Y a eso se refiere el autor cuando habla de realidad psíquica. No es el mundo físico de afuera, sino nuestro mapa interno de la realidad. Es la película personal que cada uno se cuenta sobre quién es. Y esa película está filmada y editada con el lenguaje. Justo, por eso el psicoanálisis pone la escucha en el centro. No es que sea menos riguroso que la ciencia, es que su objeto de estudio es otro. No es el hardware. Es el software único de cada sujeto. Esa analogía del hardware y el software realmente me hace clic. Y si seguimos con el ejemplo de la ansiedad, la ciencia busca el error en el circuito, la falla química. ¿Cómo la vería el psicoanálisis? Pues el psicoanálisis no la vería como un error, sino como un síntoma. ¿Un síntoma? Y un síntoma en este campo no es algo a eliminar, sino un mensaje a descifrar. Es como si el software, nuestro sistema psíquico, estuviera enviando una notificación emergente. Una alarma. Una alarma, sí. La ansiedad dice algo sobre un conflicto interno, sobre un deseo reprimido, sobre algo de nuestra historia que no ha sido procesado. Es un mensaje escrito en el lenguaje del cuerpo, pero que habla del sujeto. Y el camino es escuchar ese mensaje, no simplemente silenciar la alarma con una pastilla. Ese es el enfoque, sí. Y eso conecta con algo que menciona el texto, la ética del psicoanálisis, que describe como una ética del deseo. Me parece una frase muy poderosa. Lo es. Se trata de darle un lugar a esos deseos, incluso a los inconscientes que nos constituyen, algo que obviamente no cabe en un análisis genético que busca una norma. Es que son éticas opuestas, en cierto modo. La ciencia que describe Bernal busca una norma, una causa-efecto, una solución que corrija la desviación. Claro,
que devuelva el organismo a un estado funcional. Justo. La ética del psicoanálisis, en cambio, acoge la singularidad, lo particular de cada sujeto. Le da un lugar a aquello que nos hace únicos y, a menudo, problemáticos para nosotros mismos y para los demás. No buscan normalizar el deseo. No, busca que el sujeto pueda hacer algo con él, que pueda responsabilizarse de esa verdad única que lo habita. Entonces, si juntamos todo esto, no parece que sean enemigos, sino incompletos el uno sin el otro. No es que uno esté bien y el otro mal. Ahí está la paradoja que plantea el texto. Mientras más avanza la ciencia en su intento de explicar todo el comportamiento humano a través del organismo, y ya sabes, la genética de la personalidad, la neuroquímica del amor, El mapeo cerebral de las decisiones. todo eso, mientras más avanza, Más claro queda, por contraste, todo lo que esa mirada deja fuera. exactamente, al forcluir al sujeto, al intentar crear un mapa completo del ser humano usando solo la biología, la ciencia, sin quererlo, dibuja con una precisión increíble el contorno del territorio que le corresponde al psicoanálisis. ¿Le crea el espacio vacío? Le crea el espacio vacío que el psicoanálisis viene a ocupar. Se definen mutuamente por lo que el otro rechaza. Es la relación del reverso, como decíamos al principio, el positivo y el negativo de la misma foto. La ciencia se encarga del organismo, del hardware universal, de las leyes biológicas que compartimos como especie. Ajá, Y el psicoanálisis se ocupa de aquello que el organismo no puede explicar, el sujeto, su historia singular, su deseo. intenta descifrar el software. Exacto. Es una excelente manera de verlo. Y ese software no está escrito en un código binario, lógico y universal, no. Está escrito en el lenguaje ambiguo del deseo, de los sueños, de los lapsus, del inconsciente. Claro. Por eso no puede ser abordado con un método que busca solo la objetividad medible. Requiere otro tipo de escucha. Entonces, la conclusión no es elige un bando. Es reconocer que somos esa tensión constante. Somos un cuerpo biológico, un hardware que se enferma y envejece. Sí. Y al mismo tiempo somos una biografía, un relato, un software escrito con palabras y deseos. No somos ni solo biología, ni solo discurso. Somos la interfaz entre ambos. Y la propuesta de Bernal es que tanto el discurso científico como el psicoanalítico son necesarios en la modernidad para intentar abarcar esa complejidad. Ignorar uno de los dos es tener una visión peligrosamente incompleta de lo que somos. Bueno, para resumir, y que la idea quede bien clara. Por un lado tenemos el enfoque de la ciencia, tal como lo perfila el texto. Interviene sobre lo real del cuerpo. Ajá, buscando causas biológicas y soluciones materiales. Y en ese proceso deja fuera la subjetividad. Y en el otro extremo, su reverso, el psicoanálisis. Frena la intervención en el cuerpo para abrir un espacio de escucha a la palabra. Su punto de partida es que nuestra realidad fundamental, la psíquica, está tejida con lenguaje. Y que es ahí donde se juega el partido de la identidad y el deseo. Exactamente. No son enemigos, sino dos herramientas distintas para explorar un misterio inmenso. El análisis de Bernal nos los muestra como dos discursos que se necesitan para trazar el mapa completo de la experiencia humana. Totalmente. Uno se ocupa del ser humano como organismo y el otro del ser humano como sujeto que habla, que desea y que sufre en un universo de símbolos. Son como dos coordenadas indispensables. Y esto, inevitablemente, a mí me deja pensando en una cuestión muy del siglo XXI. Algo que el texto no toca, pero que, se desprende de su lógica. A ver, dispara. Estamos invirtiendo miles de millones en desarrollar inteligencias artificiales que intentan imitar o incluso superar la conciencia humana. Cierto. Pero su desarrollo se basa casi exclusivamente en la lógica, en el procesamiento masivo de datos, en encontrar patrones. Son, en esencia, la encarnación del puro discurso científico que describe Bernal. Pura objetividad, sin sujeto. Justo. Una IA no tiene una biografía, no tiene un cuerpo que desea, no tiene un inconsciente que la traicione con un lapsus. No tiene ruido. Exacto. Y la pregunta que me queda flotando es si nuestra conciencia, nuestra realidad psíquica, está tan íntimamente ligada al lenguaje en su dimensión simbólica, al deseo inconsciente, a los bugs de nuestro software personal. Ajá. ¿Puede existir de verdad una conciencia sin todo ese reverso? ¿Es posible crear una mente sin su sombra?
sin esa dimensión ilógica, deseante y conflictiva que el psicoanálisis se dedica a explorar. O lo que estamos creando es solo un simulacro increíblemente sofisticado. Pero vacío por dentro.